¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de historia. Yo soy Ana González, tu profesora de historia, y el día de hoy vamos a desarrollar la semana número 3, ¿ok? La semana número 3, que es la semana que va desde Grecia, Roma y toda la Edad Media. Así que prepárate para una súper clase bien así power, ¿ya? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Por ahí veo a Frank, veo a Rubí, desde Grecia a las Cruzadas, sí. Ok, sí. Desde Grecia hasta las Cruzadas, alucina, es un montón. Ya, quiero comenzar mi clase saludándote, pero no sin antes, a ver, no sé por qué emergí estos. Ay, no. No sin antes, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vilenka? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Isabela, por ahí veo a Marco, ¿cómo está la gente? Bueno, lo que te decía, quiero darte la bienvenida a la clase, no sin antes hacerte recordar que tenemos activo el multichat para que hagas tus preguntas, para que estés en contacto con tus profesores, ¿ya? Y puedas tener, digamos, un apoyo más ahí, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar la clase. Voy a poner, espérame, primero voy a hacer mi captura. ¿Está? Y ahora sí voy a compartir. Lo que voy a hacer es bajarle el volumen. Ah, no, pero si bajo el volumen también se baja mi... Voy a compartir... ventana primero, porque tengo que hacer sí, Roma. Listo. Ahí estamos. Ok. Bien, vamos desde Grecia hasta las Cruzadas, ¿sí o no? Vamos un poquito a entender este periodo, y lo más importante, lo principal es hablar de la ubicación, ¿verdad? Cuando hablamos de Grecia debemos decir que tiene 4 puntos importantes de ubicación, ¿no es cierto? La Grecia continental, la Grecia peninsular y la Grecia continental insular, y además la Magna Grecia. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer más chiquito el mapa para que se pueda ver, y después lo agrandamos. Ya acá. Ok. Cuando hablamos de la Grecia continental, lo vemos en el mapa, chicos. La Grecia continental es esta que está acá arriba, ¿no es cierto? La parte inicial de los Balcanes. Luego tenemos la Grecia peninsular, que son los ojos de Grecia. Recuerda que en realidad Grecia se encuentra en los Balcanes, y los Balcanes ya es una península, ¿no? Pero además de esta península salen dos pequeñitas, ¿no es cierto? Y esta es la península de Delos y la península del Peloponeso. La península de Delos, donde se encuentra Atenas, y la península del Peloponeso, donde se encuentra Esparta. ¿Ok? Muy bien. Además, recuerda que ahí tienes, acá vamos a poner Esparta, la península de Delos y la península del Peloponeso. Muy bien. Por otro lado, también recuerda, está la Grecia insular, y cuando hablamos de la Grecia insular decimos que son todas estas islas pequeñitas que están alrededor del mar Egeo. Muy importante el mar Egeo para el comercio de los griegos, ¿ok? Entonces, vamos a poner acá, son todas las islas del Egeo. Y la Magna Grecia, que es esta botita, mira, es el zapatito de la bota, mira, el zapatito y la parte de acá, de Siracusa. ¿Cierto? La Magna Grecia, que es la que se encuentra en el Mediterráneo. Muy bien. Esto es entonces lo que tenemos que conocer de Grecia, ¿ok, chicos? Ahora, cuando hablamos de los aportes, ¿no? De los aportes de los griegos, vamos a poner esto por acá, un poquito de arriba.
Ya está. Disculpen mi voz un poquito garrasperosa, pero no es Omicron, por si acaso. No es Omicron. Ya, bien. Cuando hablamos de los aportes griegos, recuerda que lo primero y súper más importante es la democracia. La democracia griega, ¿no es cierto? La democracia griega es un concepto que se ha intentado utilizar en la actualidad, pero hay algunas cosas que varían. Para ti, ¿qué es democracia? ¿Qué entiendes por democracia? A ver. ¿Qué entiendes por democracia? A ver, te leo, te leo. A ver, ¿qué entiendes por democracia? ¿Estás ahí? Aquí estamos. Dice bien material y está bien resumido. Ah, es que el material puede estar resumido, pero lo importante, lo que pasa es que cuando nosotros hacemos PPT, el PPT, no sé si ustedes ya lo tienen, pero, o la separata, el PPT es una ayuda a memoria para el profesor, para que la clase sea más interactiva, ¿no? Y todos tenemos el mismo. Pero es el profesor, el docente que está súper capacitado, que es el que va a desarrollar de acuerdo a lo que ha medido su clase. Y en el caso de la separata no está tan chiquita tampoco, está bien diseñada. Dice, el gobierno del pueblo, la participación ciudadana, el poder del pueblo, dice. Ya. Esos conceptos que tú tienes de democracia son conceptos posteriores a la Revolución Francesa. Son conceptos en donde hay una participación de todos, ¿no? Pero los griegos no lo entienden así, ¿no? Cuando uno revisa las ideas de Platón sobre la república, por ejemplo, en griega, uno dice, oye, él no está hablando de lo que nosotros entendemos como democracia, ¿no? Claro, pero claro, es que es el gobierno del pueblo, bacán. Pero ¿qué entienden los griegos por pueblo? ¿Quién es el pueblo en Grecia? ¿Quiénes son? ¿Son todos? No son todos. Las mujeres no, por si acaso. Por ejemplo, ¿no? Las mujeres no. Las mujeres no, los pobres no. Entonces, eso del pueblo asociado, por ejemplo, a la idea de el pueblo, los pobres, todos y todas, eso es muy moderno. Los ciudadanos. ¿Y quiénes son ciudadanos, Rubí? ¿Quiénes son ciudadanos en Grecia? ¿Todos? O sea, todos pueden ser, todos los hombres libres son ciudadanos. La respuesta es no. Platón ya lo decía. Para Platón, ¿quiénes deberían gobernar? Para Platón, los únicos que deberían gobernar, ¿quiénes son? ¿te acuerdan? ¿Qué decía Platón? Tu super clases de filosofía. Claro, los filósofos. ¿Y por qué deberían gobernar los filósofos? Está clarísimo. Platón decía, la gente que no tiene propiedad, ¿no? La gente que no tiene propiedad tiene un problema. Y el problema es que vive para trabajar y trabaja para vivir. Entonces, en ese sentido, es que ocupa todo su tiempo en solucionar sus problemas. Sus problemas de alimento, de vivienda, sus problemas. No le alcanza para más. En cambio, los que tienen propiedad, en cambio, los que tienen una vida más holgada, como los filósofos, tienen tiempo para la vida contemplativa. Y la vida contemplativa implica el pensamiento, la reflexión, no de tu vida, no de ti, sino de lo que significa el resto, no como una cuestión tampoco filantrópica, sino como la idea de pensar el concepto, de pensar el tiempo, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que, según Aristóteles, Aristóteles lo va a decir después también, recuerda que era
que era discípulo de Platón, eso es lo que hace a un hombre un animal político, o sea, un hombre que vive en la polis, que se preocupa por los problemas de la polis. Esos hombres son los que tendrían que decidir el camino de la polis y estarían juntos en el ágora y tendrían un tipo de democracia participativa. Pregunta de examen de admisión, ¿no? Creo que hace 2 o 3 años. ¿Qué tipo de democracia tenía Grecia? ¿No? Atenas creo que era. ¿Qué tipo de democracia tenía Atenas? Democracia participativa. ¿Por qué? Porque los ciudadanos estaban juntos en el ágora. No como nosotros que tenemos una democracia representativa. ¿Cierto? Nosotros ni siquiera somos parte del sistema, o sea, solamente de nombre, ¿no? Pero no somos parte del sistema, no participamos nada, solamente a través del voto se supone, ¿no? Pero no estamos dentro del sistema, ¿no? Cosas que aquí los filósofos sí hacen. Entonces, la participación en el ágora, de los hombres libres, que son ciudadanos, que tienen propiedad, eso es lo que importa en Grecia. O sea, no hay que confundir la democracia actual con la democracia griega, ¿no? Hay que tener cuidado. Claro, sí, demo, pueblo, kratos, gobierno del pueblo, y así, pero ¿qué significa eso? ¿Ya? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque de entrada podría ser muy engañoso, ¿no? Bien. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Tenemos también la filosofía, bueno, hemos hablado un poquito de la filosofía, la idea de Platón, ¿no? Por ejemplo, la idea de Platón en su texto de la República, y él justamente hablaba de esto, de esta idea del gobierno, ¿no? Y hacía su comparación con el mito de la caverna y decía, lo que pasa es que la gente que es pobre tiene que trabajar toda la vida y cuando trabaja toda la vida no tiene tiempo para los demás y como no tiene tiempo para los demás nunca ve la realidad porque él siempre está de espaldas a la realidad, él siempre está solamente mirando la sombra de la realidad porque al fondo de la caverna cuando se prende la luz solamente existe la sombra de la realidad, tú lo que ves es algo distorsionado y si sigues ahí trabajando y trabajando, lo único que verás es eso. ¿Y a qué contribuirá eso? Contribuirá a que trabajes, solo miras eso, sigues trabajando, y eso nunca se va a romper. ¿Por qué? Porque tú estás de espaldas a la realidad. ¿Quiénes están hacia el otro lado? Los políticos. Y si tú no dejas la idea de, como seguramente cerca de las elecciones siempre le preguntan a la gente, oye, ¿tú por qué vas a votar? Yo no sé, no me interesa por quién votar porque a mí no me dan nada, yo trabajo para vivir. Y ese es el problema. Y Platón decía que eso se convierte en un vicio. El vicio, ¿no? Es esta idea, es esta vuelta de trabajo para vivir, vivo para trabajar, no me importa la política, pero los políticos son los que hacen las normas para que tú puedas vivir, los que ven en la macroeconomía, los que ven la política externa, la política interna, entonces tú sigues en la misma ruleta, pues, ¿no? Y no podrás cambiar nada mientras no salgas de ese círculo, ¿no? Entonces, eso es algo que también es bien importante de entender, ¿no? La élite económica, ¿por qué la élite económica no podía ocupar el gobierno? No entiendo muy bien tu pregunta. La élite económica no podía ocupar el gobierno. Es que lo que pasa es que en Grecia todo va de la mano. No es que, o sea, ahí va otra vez el error, ¿no? No. Entonces, como yo soy un comerciante, yo solamente me dedico al comercio y no sé cuánto, yo quiero plata, ya, pero que el fin de ellos es ese, ¿no? Tener lo suficiente, tener bastante, poder cubrir tus necesidades, ¿para qué? Para tener tiempo para la vida contemplativa. O sea, aquí tú ves que, el que tiene más plata es porque trabaja, y no tiene descanso. Eso no tiene sentido para ellos, ¿no? Porque ya, yo tengo dinero, pero tengo poder. Caso del gobierno de Pericles, por ejemplo. Hay dinero, la construcción del puerto del Pirio significa la expansión del comercio, el auge económico de Atenas, pero eso no quiere decir que deja de lado la filosofía, y mucho menos la política, porque sin filosofía y sin política no puede hacer toda la plata que está haciendo. Entonces, ahí hay que, o sea, para nosotros es difícil entenderlo. Para nosotros es,
vida económica, mucha plata, no política. Esa no es la lógica para ellos. O sea, para nosotros, el filósofo es alguien que vive lejos del dinero, que a él no le interesa. No, el filósofo tiene es una persona con propiedad, es una persona de élite, por supuesto que sí. O sea, no se divorcia de eso. Por otro lado, recuerda, también están los géneros literarios, la dramaturgia, la estética, la oratoria, las olimpiadas, que son algo así como su calendario, ¿no? Como su calendario. Las olimpiadas duran 4 años y los gobiernos también duran 4. O sea, de olimpiada en olimpiada podríamos contar los años de los gobiernos. Incluso en el caso de Pericles tiene 4 olimpiadas. O sea, son 16 años de gobierno. El siglo de Pericles se llama así porque es un periodo largo, el más largo, uno de los más largos, disculpa, y además el más fructífero, ¿no? Y por supuesto la aparición del método científico. El método científico es la lista de pasos que tú debes seguir para tener una conclusión en un tema determinado. ¿No es cierto? Tu investigación, primero es la observación, recolección de datos, no sé, haces tu lista y recién ahí puedes dar una conclusión, ¿no? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo no te quedó claro? ¿Todo bien, todo bien, todo bien? Las polis griegas son las ciudades griegas. Lo que pasa es que cuando una ciudad tiene las características de independiente, de organizada desde adentro, con sus propios gobernantes, ¿no? Con un sistema administrativo y político definido, eso se llama polis, una ciudad-estado. Uh-huh. En Grecia, en Egipto se llamaban nomos, ¿no? Acá se llaman polis. Bien. Cuando hablamos de los periodos históricos griegos, ¿no? Se pueden dividir en 2 espacios bien determinados. El primero es la civilización prehelénica y la segunda es la civilización helénica. Cuando hablamos de la civilización prehelénica, hablamos del momento en que los griegos todavía no están en la Hélade, todavía no están acá en la península, en la Hélade no están, aparecen primero aquí, en la isla de Creta, y aquí está este pedacito rojo, es el palacio de Nosos, ¿no? Ahí va a estar el palacio de Nosos. Entonces, es la primera forma, todavía no son griegos, no todavía, recién están comenzando. En estas civilizaciones prehelénicas, el primer periodo es el periodo cretense o también llamado periodo minoico, en donde el tipo de gobierno está relacionado a la talasocracia. La talasocracia es el gobierno de los que comercian por el mar, ¿no es cierto? Está ligado al comercio del mar. Y por otro lado también está la invasión aquea, la primera invasión europea hacia Grecia, hacia lo que ahora conocemos como Grecia, es la invasión aquea, ¿no? Luego está el periodo micénico del 1500 al 1150, en donde la Liga Aquea, o sea, los aqueos que han invadido Creta, ¿no es cierto?, ahora serán invadidos, ¿no es cierto?, ¿por quiénes? Por dorios, jonios y eolios. Ahora, la unión de dorios, jonios, eolios y aqueos, esa conjunción, tú la metes en un mix, la metes en una licuadora y lo que vas a obtener es luego las civilizaciones helénicas, que ya se encuentran asentadas en la península de los Balcanes. En el caso de las civilizaciones helénicas, recuerda, está el periodo oscuro del año 1150 al año 800, que es el periodo en donde esta fusión de las polis están, o sea, estas polis están peleando entre sí, disculpa, no estas polis, estos pequeños asentamientos están peleando entre ellos, ¿no es cierto? Hay conflictos internos por territorio entre los dorios, los jonios, los eolios, los aqueos, pero son los dorios uno de los grupos más fuertes. ¿Y por qué son uno de los más fuertes? Porque los dorios provienen de los hititas, y los hititas conocen a gran escala el hierro, y los dorios obviamente conocen a gran escala el hierro, y si los dorios conocen a gran escala el hierro, ¿a qué polis griega le van a dar origen?
El óvulo es un tipo de impuesto, Fernando. Vamos por pasos. Todavía estamos viendo la organización territorial. Vamos por pasos. Es un tipo de impuesto. ¿A quién le daban origen los dorios? A ver. ¿Me estás escuchando? Creo que no. Los dorios, ¿a quién le dan origen? ¿A qué polis griega importante le dan origen? Claro, muy bien, Nayeli, a Esparta. Los dorios le dan origen a Esparta. Y los jonios le dan origen a Atenas, así es. Los dorios a Esparta, los dorios a Esparta. Por el conocimiento del hierro, pues, ¿no? Se crean luego los ejércitos, ¿no? Bien. Ahí debes recordar entonces que los dorios son el origen de los espartanos, ¿no? Luego tienes el arcaico del año 800 al 490, donde nacen las polis, o sea, las primeras ciudades-estado reconocidas con todas las características que te he dicho, con sus propios dioses, su propio sistema administrativo, político, religioso. Cada quien es una ciudad independiente, ¿no? Pero se unen por el idioma, por la religión y por supuesto por las costumbres. Todos hablan griego. En el caso de la religión no es que haya un dios para todos, sino que hay un panteón de dioses y todos toman los dioses de los demás, ¿no? Y por supuesto es un periodo de colonizaciones, es un periodo en donde las polis buscan expandirse, ¿no? Las polis buscan fortalecerse, ¿no? En este arcaico. Y luego en el periodo clásico, y en el periodo clásico hay 3 momentos que tú sí o sí debes conocer, ¿no es cierto? Los momentos más importantes del periodo clásico, recuerda que en ese periodo aparece la hegemonía de Atenas y Esparta, y es el periodo de los grandes conflictos, ¿no es cierto? Pero, recuerda que este periodo clásico lo podemos dividir en 3. El primero son las guerras médicas. ¿Entre quién son las guerras médicas? ¿Quiénes se enfrentan ahí? ¿Entre quiénes son las guerras médicas? A ver, déjate, te leo. Claro, entre los griegos y los persas, ¿verdad? Grecia y Persia. Muy bien. De estas guerras médicas que tenemos, ¿qué sale de ahí? ¿Qué sale de las guerras médicas? ¿Quién gana las guerras médicas? Atenas, ¿sí o no? Y por eso es que aparece el famoso siglo de Pericles. ¿No es cierto? El siglo de Pericles. Muy bien. El siglo de Pericles es un periodo de esplendor en donde Atenas tiene la hegemonía de todo Grecia, y eso a alguien le molesta, eso a alguien lo aturde, ¿no? Eso genera una rivalidad con otra polis. ¿Con qué otra polis genera una rivalidad y qué aparece después del siglo de Pericles? A ver. Con Esparta, muy bien, Fernando, con Esparta, ¿no es cierto? Claro, primero dice la hegemonía ateniense, el siglo de Pericles, el apogeo cultural y control marítimo del Egeo por parte de Atenas. A Esparta, dice. Claro, a Esparta le molesta esto, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí que aparecen el enfrentamiento entre Atenas y Esparta, eso se llaman las guerras del Peloponeso. Las guerras del Peloponeso. ¿Estamos bien ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que no te haya quedado claro? Cuando le hago así, me disculpas porque tengo problemas de rinitis, entonces habrás visto que a veces me hago así, ¿no? Así. Ahora quiero estornudar y no puedo. Y ya. Muy bien. Entonces, seguimos. Avanzamos. Bien.
Vamos entonces a desarrollar las polis más importantes, Esparta y luego Atenas. En el caso de Esparta, Esparta tiene su origen dorio, obviamente lo habíamos visto, Esparta es una sociedad que es 100% militar. 100% militar. Ya está. Listo. Se ubica en la península del Peloponeso y tiene una economía agropecuaria. Ese es el problema de Esparta. Lo que pasa es que si uno ve el mapa orográfico de los Balcanes, se dará cuenta que Atenas y Esparta no están muy lejos una de la otra, sino que están prácticamente separadas, divididas por una cadena montañosa, ¿no es cierto? Por las montañas están divididas las dos. Entonces, si estamos hablando de que Esparta es una zona agrícola, entonces estamos diciendo también, ¿no?, que la zona baja de la montaña, que es rocosa, ¿no?, va a generar condiciones no muy buenas para la agricultura. Y además, la costa, porque también hacia el otro lado está pegado a la costa también genera problemas territoriales para la agricultura. Si yo soy Esparta, tengo problemas para la agricultura, tengo un espacio muy pequeño y tengo gente viviendo adentro, si la gente no tiene los suficientes alimentos, va a migrar, y si migra voy a perder mi poder, mi estatus. ¿Qué debo hacer yo? Debo colonizar, debo salir, debo expandir mi territorio para tener espacio para excedente de producción en otros lugares que me beneficie. El único inconveniente es cómo hacerlo. Esparta elige hacerlo de manera militar, ¿no es cierto? Y ahí comienzan las guerras de expansión espartanas, ¿no es cierto? A través de los soldados hoplitas, que son parte de la nobleza espartana. Ahora bien, eso es lo que los orienta, los orilla, ¿no es cierto?, a salir a las guerras. Por otro lado, en cuanto a la organización social, tenemos que entender que, punto número 1, no todos son ciudadanos. Los espartiatas, o también llamados homoioi, acá lo voy a poner, espartiatas, bueno, no hay espacio acá. Los espartiatas, o también llamados homoioi, espartiatas. Ya. Los espartiatas o homoioi no son todos, son hombres, ciudadanos varones siempre, ya, ciudadanos varones, que se ocupaban del gobierno y la defensa del Estado, formaban parte del ejército, son ciudadanos varones. ¿Por qué no son mujeres? Lo que pasa es que en Grecia se sigue la idea esta de la mujer como un elemento inferior. Lo ha dicho muchas veces Aristóteles en sus textos, Hipócrates lo ha sustentado físicamente, el padre de la medicina antigua, y ha dicho, ¿no?, las mujeres son seres inferiores. Las mujeres tienen un problema, y es que para él todo el cuerpo es un solo de fluidos, que al mismo tiempo por las venas corre la sangre, la leche materna, la orina, las lágrimas, todo corre por la sangre, ¿no?, por las venas. Entonces llega un momento, bueno, se llega a una perianal, se bifurca a los diferentes sistemas, y llega un momento en donde cuando uno de esos fluidos está en exceso en tu cuerpo, tú te enfermas y si no lo sacas te mueres. Así es, ¿no? Entonces, en ese caso, las mujeres siempre tienen, cuando ya son mujeres, no estamos hablando de los niños, estamos hablando de las mujeres, tienen el exceso de un fluido, ¿no?, que es la menstruación. Es lo que le explica. Y dice, si las mujeres tienen exceso de fluido, sale de su cuerpo, por eso no mueren. Pero el tema es que ellas no tienen control sobre eso. O sea, las mujeres menstruan sin control. O sea, en cualquier momento puede empezar a descender, ¿no? Y así todo el día hasta que esto acabe. En cambio, y eso las hace a ellas no poseedoras de tierras. ¿Por qué no pueden poseer tierras? Porque ellas son naturaleza, no han logrado dominar la naturaleza del cuerpo, siguen siendo parte de lo externo, siguen siendo parte de lo inferior. Entonces, si ellas son inferiores, ¿cómo van a dominar la tierra, que también es naturaleza? Naturaleza no puede dominar naturaleza, pues. Nunca van a poder tener propiedad. En cambio, en el caso de los hombres es diferente, porque a ellos les sobra semen. O sea, eso es lo que sobra en su cuerpo. Pero ellos sí pueden controlarlo. Y si pueden controlarlo, entonces estamos frente a alguien que puede tener propiedad. Y si puede tener propiedad, puede ser ciudadano. O sea, y eso es claro. En Atenas, en Esparta, en todos lados es claro, ¿no?
Por otro lado están los periecos, que son hombres libres pero sin derechos ciudadanos. Si son hombres libres pero no tienen derechos de ciudadanos, ¿qué les falta? Si son hombres libres pero no tienen derecho, no tienen derechos, ¿qué les falta? ¿Qué los haría ciudadanos? Son libres, pero no tienen derechos de ciudadano. ¿Qué les falta? Vamos, tú puedes. Ya, para que tengan voto. Ya, eso, Asha. Muy bien. Propiedad. Sin propiedad no eres nadie. Mira, y Platón lo volvía a decir, ¿ah? Él decía, la gente que no tiene propiedad no tendría ni siquiera por qué decir nada. Los griegos pensaban eso. Si tú, por ejemplo, ya que vienen las elecciones municipales, tú, por ejemplo, estuviéramos en Grecia, ¿no? Tú eres inquilino en el distrito de San Borja, ponte. Eres inquilino, has alquilado ahí un depa full equipo, ¿ya? Tú tendrías derecho a votar, porque tú no eres el dueño del departamento. Si las cosas van mal con el que gobierna, ¿qué harías tú? Te vas, pues te arrancas, pues. Me voy, no me gusta este lugar, se ha vuelto inseguro, me voy. Pero, ¿y el dueño? El dueño no se puede ir, porque su propiedad no se puede mover de ahí. Entonces, deberían tener, dice, injerencia sobre la política, deberían tener injerencia sobre las decisiones de las personas que tengan algo que perder. Por eso es que en Atenas va a ser difícil, ¿no? Que los extranjeros tengan algún tipo de injerencia sobre la política, ¿no? Y Pericles lo va a marcar recontra, claro, ¿no? Ellos no. Porque nos pasa algo a nosotros, ellos agarran sus chivas y se van. ¿Y nosotros qué? Acá quedamos reventados con lo que ellos han hecho, con lo que ellos han decidido. Por eso no deberían votar, ¿no? Bien. Por eso tienes estos periecos, ¿no? Luego tienes a los ilotas que constituían la mano de obra del Estado y eran propiedad de la ciudad. Eran propiedad de la ciudad porque obviamente eran conseguidos como prisioneros de guerra y eran parte del Estado, ¿no? Por otro lado también está la organización política y en el caso de la organización política es una diarquía, es el gobierno de dos reyes, ¿no? O liderados por no lideran, que han salido de la oligarquía, ¿no? Porque no es que todos, ya, yo soy del pueblo, yo soy ciudadano, voy a votar y mañana voy a ser el que va a dirigir. No, tampoco, pues. Eso no es así. Aquí hay, aquí hay escalas, hay espacios, hay niveles. Y solamente son ellos, la oligarquía, el gobierno de los pocos, los que van a gobernar. Y ahí nomás date cuenta, profe, entonces no era lo que yo pensaba los griegos. No, pues no. En cuanto a la jerusía, ellos proponían leyes y los éforos fiscalizaban el trabajo de político en el Estado, ¿no? La PEI era la Asamblea Popular que participaba en la toma de decisiones, ya sabes, para participar en toma de decisiones necesitas propiedad, ¿ya? Por otro lado está Atenas. Atenas es 100% militar, disculpa, 100% comercial, ¿ya? Atenas, ¿de qué vive? Del comercio, el comercio por el mar, de eso vive. ...100% comercial, ¿no es cierto? Recuerda que los atenienses le han dado origen los jonios son el origen de los atenienses, están ubicados en la península helática o también llamada península de Delos, algunos lo llaman península deloática, ¿ya? En economía es un comercio marítimo. ¿Qué espacio marítimo aprovechan los atenienses para comerciar? El mar Egeo, este es el problema, el mar Egeo. Aquí está Grecia, aquí está el mar Egeo y por acá está el imperio persa, ¿ya? Muy bien, entonces cuando hablamos de la organización social también decimos, ¿no? Los ciudadanos son solo varones con derechos políticos. Los metecos son extranjeros libres sin derecho a la ciudadanía, porque ellos no tienen propiedad, no tienen tierras, por lo tanto ellos no pueden ser
electores, no pueden decidir nada, ¿no? Y los esclavos que son considerados mercancías porque se compran y venden en el mercado de esclavos. Luego está la organización política, y en el caso de la organización política tenemos a la democracia, están organizados en una democracia, en donde aquí hay más instituciones, ¿no? Que están desenfocadas del centro, ¿no? Y este es el arcontado con sus 9 ministros, que son los que van a llevar el espacio ejecutivo del Estado. El Tribunal de los Eliastas, que sería como tu poder judicial, ¿no? Son los jueces populares. Y la asamblea, las asambleas en donde se dan las leyes, ¿no? Donde están les boulés, los que proponen las leyes, y la eclesia, los que votan, los que aprueban las leyes, ¿ya? Esa parte quedó clara. Sí, la jerusía es la institución en donde se encuentra, o llamada también el Consejo de Ancianos, ¿no? El Consejo de Ancianos. No, las jerusías no son ancianos, sino la jerusía es la institución, y los gerontes son los ancianos que proponen las leyes, ¿no? El más sabio. Ahora, cuando decimos anciano en Esparta hay que tener cuidado. Un anciano en Esparta puede tener 30 años, 35 años, tomando en cuenta que los espartanos pelean desde que tienen 12. Entonces, si tú llegas a los 30, ya eres un anciano. Por ejemplo, los generales también que organizan el ejército son ancianos, ¿no? Ahí está Leónidas. Leónidas no era un viejito, pero para ellos era un anciano. Mira hasta dónde ha podido llegar, cuántas batallas ha librado, tomando en cuenta que los espartanos son todo honor. O sea, ellos no pueden llegar derrotados a Esparta, lo que quiere decir que hasta la edad que tenía Leónidas, todo ese trayecto, él no ha perdido ninguna guerra. Porque si pierde la guerra, si pierde una batalla y llega a Esparta, lo van a tener que matar. El honor sobre todo, sobre el oplón, o sea, sobre el escudo, no puede perder. Entonces ya ahí nomás date cuenta de que, tiene experiencia en el campo militar, tiene derecho a poder proponer las leyes, ¿no? Sabe lo que está haciendo. A ver. Dice, el soldado oplita. El oplita es lo mismo que decir soldado, es el que compone el ejército, ¿no? Uh-huh. El oplita no solamente es un soldado cualquiera, el pueblo, o sea que no. Los soldados oplitas son de élite. Uh-huh. No, lo que acá les he puesto no dice eupatria, dice espartiata. Un espartiata es un homoyo, y los eupátridas son atenienses. Un espartiata u homoyoy, ahí está, acá lo gusta. Espartiatas u homoyoy. Eupátridas son atenienses. También, ¿no? Un ateniense u eupatria, lo mismo. Cuando hablamos de las guerras médicas, decimos que las guerras médicas van del 490 al 449 a.C. ¿Cuáles son sus causas? El continuo expansionismo persa en el Egeo, mira. Si te das cuenta, este es el imperio persa, todo eso es el imperio persa. Ay no, discúlpame, me equivoqué de mapa. Ya. Ya. Este es el imperio persa, ¿no es cierto? Esto es Grecia. Atenas, Esparta, ¿no es cierto? Atenas, Esparta. Muy bien. Estos persas tienen una cualidad, una característica, una particularidad. Son un imperio monopólico. Es decir, si tú no les haces caso, no les quieres comprar, te meten palo. Diferente que en Atenas, ¿no? Atenas desarrolla democracia, solo Atenas desarrolla con gran estilo la democracia. ¿Por qué? Porque para tú poder vender, para expandir tu red comercial, no le vas a decir a otro, oye, ¿sabes qué? Inferior, cómprame. Eso no es posible, pues. Oye, ¿sabes qué? Si no me compras, te pego. No se puede. O sea, Atenas, la forma comercial relacionada a la democracia es la estrategia ateniense para poder expandirse. Mientras que en el caso de Esparta, no. Esparta quiere expandirse, pero Esparta se expande al estilo militar, ¿no? La diferencia y la particularidad con Persia es que tiene las dos cosas, ¿no? Oye, compra, no sé cuánto. No quieres, pum, te meto palo. Entonces ahí comienza a colonizar, y esa colonización, mira, la da por todo el Egeo, mira.
por todo el Egeo. Entonces, allí nomás te vas dando cuenta que ellos, el poder que tienen los persas. Ahora, a Atenas se le mete el bicho que ella también quiere comerciar en el Egeo. ¿Y qué hace? Lo primero que hace es ir hacia donde están las pequeñas polis, que son estas islas en el Egeo, ¿no? Y ahí puedes encontrar a Lesbos, eh, eh, a Rodas, ¿no? A todas las islas que están en el Egeo. Entonces Atenas va y les vende, oye, ¿sabes qué? Mira, tengo el mismo producto que los persas, de la misma calidad, pero a menor precio. No, Atenas, disculpa la vueltita, yo no te puedo comprar porque tengo miedo a los persas. No te preocupes, hermano, no va a pasar nada. Tú cómprame nomás, además es más barato, te sale mejor a ti. Allá. Y Atenas comienza a intervenir con los clientes de los persas. Eso es lo que detona el problema de las guerras médicas, ¿no? El que Atenas haya jugado con fuego y se haya metido ahí. Que puede ser comerciante de todo lo que tú quieras, pero mira dónde se ha metido. O sea, va a cortar el avance persa en el Egeo. Y encima todavía va a intervenir en su territorio. Ahora, bueno, con sus clientes. Ahora, por otro lado, te imaginas tú la primera guerra médica, Persia se da cuenta que Atenas está haciendo esto, le declara la guerra, ¿no? Y Atenas ya prácticamente está muerto, ¿sí o no? Ya si el imperio persa tiene un super ejército y los atenienses son comerciantes, ¿qué ejército expansivo va a tener? Si con las justas puede con su vida. Tiene ejército, por supuesto, todo el mundo tiene para defenderse, pero no tiene la calidad, la supremacía que tienen los persas. Y no llegan ni a Esparta, siquiera llegan. Entonces, en la primera guerra médica, Esparta no interviene. Atenas lo hace con las pocas polis que lo están apoyando, ¿no? Con la idea de que sí, que si ganan, obviamente se van a librar, ¿no? Del problema del monopolio comercial y de los precios altos y todo esto, ¿no? Ahora, por una cuestión estratégica, Atenas gana la primera guerra médica, esto va a enfurecer a los persas, ¿no? Y en una segunda guerra médica, batalla de Termópilas, aparición de los espartanos, aunque están delante, son diezmados por los persas. Finalmente el desenlace es positivo para los atenienses, terminan las guerras médicas y los atenienses se constituyen como la polis hegemónica en el Egeo, ¿no? O sea, la polis hegemónica de los griegos es la polis que va a dar la hora, la líder. ¿Y qué ha pasado con Esparta? Se quedó ahí tirada en lo último, ¿sí o no? Atenas ahora va a desarrollar el famoso siglo de Pericles y además de eso se van a desarrollar las ligas. Las ligas son conjuntos de polis que van a buscar el beneficio común. Es decir, a puertas de una guerra, yo me junto contigo y contigo y contigo, y si alguien le pega a uno de nosotros los demás entramos con todo. Entonces, eso es una liga. Ahí está la liga de Delos, que está liderada por Atenas, y está la liga de Esparta, que está liderada por la liga del Peloponeso, que está liderada por Esparta, ¿cierto? Y acá también arriba hay una liga de Corinto, ¿no? En Macedonia, acá arribita, este anaranjado. Entonces, sí, Atenas va a pasar por un periodo de establecimiento y de esplendor muy importante, el llamado siglo de Pericles, ¿no? Después de las guerras médicas. Hay, en consecuencias, obviamente, no solo está la hegemonía ateniense, sino también la decadencia del imperio persa como consecuencia de esta pérdida, ¿no? Y el liderazgo de los estrategos, ¿no? Que son aquellas personas que han permitido que Atenas pueda llegar al siglo de Pericles, ¿no? Ahora, hay alguien al que no le gusta esto, quien detesta esto, quien odia que Atenas, ¿cómo se le ocurre? Atenas va a ser la líder. ¿A quién odia esto? Aparte de los persas, pues no. Los hilotas, a ver, paréntesis, para Ashakra, ¿no? Los hoplitas son nobles y los hilotas son esclavos. Entonces, los hilotas no podrían tener mayor rango que un soldado hoplita, ¿no? Los soldados hoplitas son lo máximo, son lo que mantiene el espacio espartano. Sí.
Ahora, lo que te preguntaba, ¿quién odia, quién detesta esta idea de que Atenas sea lo máximo, que Atenas tenga la gran hegemonía? ¿A quién no soporta esto? ¿Quién dice, "Ay, claro, obvio, Esparta, y Esparta es líder de una liga, la liga del Peloponeso, y Esparta decide que Grecia no va más en las manos de Atenas? ¿Pero cómo hacerlo? Las guerras del Peloponeso. Te voy a quitar la hegemonía de los Balcanes, te voy a quitar la hegemonía de toda Grecia. Pero el problema es que en la Liga del Peloponeso casi nadie se quiere inscribir. Bueno, porque los espartanos también, o sea, no es que a todo el mundo le caiga bien. Tú ya sabes su pasado, tú ya sabes cómo dicen todas siempre con los demás. Te pego, te conquisto, te pego, te conquisto, y ha sido siempre. Entonces, en la liga digamos que la liga de Peloponeso estaba un poco tela, pues no tampoco tela, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Claro, ¿qué hacen los espartanos? Negocian con los persas, ¿no? Oye, ¿qué te parece? Si los persas van a atracar al toque, porque lo odian, odian a los atenienses, ¿no te acuerdas? En las guerras médicas, cómo lo han hecho por el pobre Jerjes, ¿no? Primero profe, pero deberían odiarse, porque usted acuérdese que los persas le han sacado la mugre a los espartanos, ¿no se acuerdan de ese Esparta? ¿No? Ahí está Leónidas y luego apoyan a todos los espartanos, los atenienses al final ganan, pero ellos habían apoyado a los espartanos, los persas y los espartanos deberían llevarse mal. Esto es política. Y Esparta quiere la hegemonía de Grecia. Así que va a tener que hacerse de tripas corazón. Se juntan en una alianza Persia-Esparta y ahí viene el problema, ¿sí o no? Bueno, se juntan en la alianza Persia-Esparta. ¿Tú te imaginas el panorama, las polis ahí, amigas de Atenas, las que formaban la Liga de Delos? Oye, sí, amigo, escúchame, ¿te has enterado lo último? ¿Qué cosa? ¿El derrame de petróleo? No, no, escúchame. Esparta y Persia se han juntado. O sea, la Liga del Peloponeso ahora incluye a Esparta, a Persia. No te pases, en serio. Y por ahí dicen que quieren guerra contra nosotros. Oye, escúchame, ¿alguien tiene la lista? ¿Qué lista? La lista de la Liga de Delos, porque yo me borro, Chelita, me borro. No me borro. Yo no quiero morir. Oye, no me ha matado el Omicron, me va a matar esto. No te pases. No, 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 no. Escúchame. Pero no, pues, si ambos son 100% militares, ¿tú crees que yo me voy y por Atenas? Hoy te vi loco tú. No, 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 no. Y va desmembrándose, va cayéndose, va resquebrajándose la Liga de Delos y finalmente es la ausencia de estas polis que apoyaban a Atenas que termina por romper este bloque y le da la victoria a la Liga del Peloponeso, ¿no? Entre las causas está el dominio de la península de los Balcanes, querían dominar Grecia, la rivalidad entre Atenas y Esparta, y tú me dirás, profesora, ya, o sea que abandonan las polis griegas a Atenas, ¿no? Se descompone la Liga de Delos, ¿y qué pasa con la Liga del Peloponeso? Bueno, gana la Liga del Peloponeso la guerra y ahí hay un problema, ¿no? Cuando termina la guerra, Esparta dice, bueno, sí, sí, Persia, hemos ganado, pues juntas siempre. ¿Qué? ¿Cómo que juntas siempre? Anda para allá, no molestes. ¿Qué? Pero, ¿qué pasa, Esparta, Persia? ¿Qué pasa? No, no te estoy entendiendo. Mira, es que me das cólera, porque de hecho tú y yo nunca hemos sido, tú y yo nunca hemos estado. Si yo me he juntado contigo, es porque básicamente yo no podía contra Atenas. Es la verdad, yo no podía. Atenas tenía tanta gente en sus ligas, tanta gente desde el principio. Cuando no tenía ligas, también tenía desde el principio un montón de gente. Y la verdad que eso yo ya no lo soportaba. Ya, esa es la verdad. Yo no lo pude superar. Ahí está. Ahora, de ahí a que tú y yo formemos un gobierno, no te pases, pues mamita, así no es la cosa. Pero, ¿y ahora? Ahora, ahora te voy a dar un tiempo prudencial para que gobiernes tú. Y después quiero que te vayas. Pero, sí, por eso hay una breve hegemonía espartana, ¿no? No es que gobiernan juntas, nunca ocurre eso. Y luego, ¿no? El problema no solamente está en eso, sino que cuando Esparta se mantiene gobernando,
existe todavía una cabeza, digamos, ¿no? Existe todavía una polis que siempre perteneció a Grecia y como que todavía lo está sosteniendo, ¿no? Pero cuando Esparta ya desaparece, ¿qué pasa? Se queda Céfalo, pues ya no están las dos polis poderosas, ya no está Atenas y ya no está Esparta. Eso crea una crisis de las polis griegas. Ya no hay quien los oriente, quien los dirija. Entonces eso, ese clima de confusión genera más problemas, porque para ese momento ya está gobernando los persas, y desde arriba, así, Carlos, puedes ver, desde el norte alguien está mirando todo el desorden, y ese que está mirando todo el desorden, ¿quién es? Los macedónicos, y los macedónicos tienen una liga, o sea, son varias polis que están juntas, esa liga es la Liga de Corinto, y la Liga de Corinto invade el territorio de los griegos, y al invadir, porque el territorio de los griegos ahora es persa, ¿no? Y al invadir, libera el territorio de los persas. Y los griegos, bravo, 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 Macedonia, tú sí, ya ves, yo te dije, no hay que mal que por mí no venga. Estos macedónicos ya votaron a los persas y ahora sí nos quedamos nosotros igual que antes. Mentira. Los macedónicos han venido a quedarse. Y Filipo II así lo hizo saber. Es más, los griegos le dijeron, ya, está muy bien, Filipo. Tú dices que te quieres quedar no sé cuánto. ¿Tú sabes lo que nos ha costado a nosotros hacer esto? ¿Tú sabes lo que nos ha costado a nosotros desarrollar el siglo de Pericles? Pero eso no se va a quedar así, porque tu gobierno no va a durar nada. Ya que tu gobierno dure lo que tú duras, porque tu sucesor, que debería ser tu hijo Alejandro, no va más. Por lo menos no va más como tú. ¿Qué? Secuestrado a Alejandro a los 8 años. Su maestro Aristóteles se ha convertido ahora en un grieguito más. Y cuando Alejandro tenga que gobernar, ya no gobernará con sus características, con sus conocimientos, con sus tradiciones solo de Oriente. Gobernará con sus tradiciones también de Occidente, porque Grecia es Occidente. Esa fusión, esa combinación, esa mezcla entre estos dos elementos genera el espacio de la época helenística. El periodo helenístico es el periodo de unión, de combinación de la tradición oriental con la tradición occidental, ¿no? Ahí están las conquistas de Alejandro que generan, mira, todo lo que generan, todo este territorio lo genera, Egipto, Macedonia, Persia, todo esto va a ser para Alejandro. Es un periodo de expansión del Imperio Macedónico con Alejandro, el desarrollo del helenismo, la fusión de la cultura occidental y de Oriente, y a la muerte de Alejandro se divide entonces el imperio en tres, ¿no? Se divide el imperio en tres reinos helenísticos, ¿no? El reino del Egipto Ptolomaico, la Macedonia de Antígono y la Persia de Seleuco. ¿Por qué D? Porque son sus generales, ¿no? Cada quien se queda con un pedacito. ¿Ok? Entonces, eso es en cuanto a Grecia. Vamos ahora con Roma. Tiene un desarrollo un tanto más, más elaborado, digamos, ¿no? Que lo vamos a ver en un ratito. Te voy a ir preguntando a ver si todo va bien, si hay alguna consulta. La traición de Persia le apuñala a Esparta. ¿Sí? Efectivamente. Hasta ahí, todo bien, todo entendido. Se entendieron las guerras médicas, se entendieron las guerras del Peloponeso. ¿Todo bien? Causa de las guerras médicas, el control de Mar Egeo. Causa de las guerras del Peloponeso, el control de toda Grecia. ¿Quiénes se enfrentan en las guerras médicas? Los griegos versus los persas. Obviamente que los griegos están liderados por Atenas, ¿no es cierto? ¿Y quiénes se enfrentan en las guerras del Peloponeso? La Liga de Delos versus la Liga del Peloponeso, que está unida a los persas, ¿verdad? ¿Quién gana las guerras del Peloponeso? Gana la Liga de Delos, la alianza Esparta-Persia, ¿verdad? Que va a tener una breve hegemonía en el gobierno y que luego va a decantar en la invasión macedónica. La independencia de las polis generaron su autodestrucción. Las polis debieron estar unidas. Lo que pasa es que no es que haya una independencia, pues, ¿no? Lo que pasa es que el sistema griego era un sistema de ligas. Y si no existe, ese sistema es una estructura. Y si esa estructura no se mantenía, no había un líder, eso se caía con todo. ¿Cómo vas a quedar unidos si lo único que une a las polis desde el principio era solamente la lengua, la tradición, la religión? Solo eso lo une. Y en caso de guerra, esos tres elementos se disuelven. Entonces es por eso que también hay una crisis ahí, ¿no? Lo que pasa es que en estas guerras participaron los medos, ¿no? Que formaban parte también del Imperio Persa, guerras médicas. Cuando vemos a Roma,
¿no? Debemos decir que Roma tiene una perificación de 3 momentos, ¿no? Monarquía, república, imperio, en ese orden, ¿no? La monarquía es el primer periodo de Roma en donde se puede ver, ¿no?, la organización de 7 reyes divididos en 2 dinastías, los latinos y los etruscos. El último rey etrusco, Tarquino el Soberbio, ¿no?, que tiene una posición bastante tiránica, déspota con el pueblo, y es por eso que esta rebelión del pueblo logra la ruptura de su gobierno, y con la ruptura de su gobierno la aparición de nuevas condiciones. Estas nuevas condiciones son la república, ¿no es cierto? En la república ya se van a generar nuevas formas de gobernar, ¿no? Nuevas formas de participar también. Cuando hablamos, por ejemplo, de la monarquía, decimos que es un periodo altamente jerarquizado. ¿Y cómo lo sabemos? Porque está en nuestra pirámide, ¿no? Donde están los patricios, que son los nobles propietarios rurales, los plebeyos, que son la gente del pueblo, y esa gente del pueblo, cuando va avanzando la república, sobre todo en la república, van adquiriendo más y más y más y más derechos, ¿no? Luego están los clientes, que forman parte de los plebeyos, pero los clientes son plebeyos especiales, que tienen un oficio determinado que ayuda o que le sirve al patricio. Si al patricio le sirve que tú seas un buen capataz para las tierras, entonces él te va a proteger. Él es como tu sugar daddy, ¿no? Algo así. Entonces, pero siempre tienes que tener alguna característica especial que sirva, ¿no? En cuanto a los esclavos, ellos son considerados mercancías, ya sabes, porque pueden ser comprados en el mercado de esclavos, compra y venta, ¿no? Por otro lado está ya la concepción de la república. Como te decía, el pueblo está exigiendo a gritos, ¿no?, una reorganización. Esta reorganización implica 3 instituciones importantes: el Senado, las magistraturas y los comicios. Cuando hablamos del Senado, hablamos algo así, entre comillas, como si fuera el Congreso, ¿no?, donde se proponían las leyes y se asesoraba a los magistrados, que son los que tienen cargos públicos, y se representaba al Estado para evitar las guerras, ¿no? Sobre todo para eso. Profesora, ¿por qué en la República, al inicio de la República, prefiere evitarse las guerras? Porque recién se están expandiendo, pues, ¿no? O sea, recién se están consolidando. Y si recién se están consolidando, una guerra implicaría la destrucción económica de los romanos, ¿no? En el sentido de que cuando inicia una guerra, siempre en este periodo inicia la guerra por el mar. Y si los puertos se cierran, entonces también va a haber una crisis económica de la que difícilmente, con los problemas de la guerra, van a poder salir. Entonces, por eso al principio era mejor evitar los problemas, ¿no? Por otro lado, también recuerda, están las magistraturas, que son los cargos públicos. Cuando hablamos de los cargos públicos, decimos que son estos puestos del Estado que sirven para una función específica. Está, por ejemplo, el cónsul, que es algo así como tu presidente, ¿no? Es el cargo ejecutivo. Tienen normalmente 2 cónsules, uno patricio y uno de origen plebeyo, ¿no? Luego está el dictador. El dictador es un cónsul, pero en época de guerra o en época de emergencia. Cuando llega la guerra, el cónsul, que es un civil, no sabe qué hacer, no sabe cómo organizar, no sabe cómo dirigir. Por eso el dictador tiene un gobierno que dura 6 meses. Si la guerra se expande más, el gobierno del dictador durará lo que dure la guerra, ¿no es cierto? Y luego regresará el poder al cónsul. Luego está el tribuno. El tribuno es el que defiende al pueblo, ¿no? Normalmente los tribunos no son personas que defienden al pueblo y provienen del pueblo. Al principio son gente de la nobleza que defiende al pueblo, como el caso de los gracos, ¿no?, los tribunos de la plebe. El pretor es ese gobernador de provincias, ¿no? El gobernador de provincias, que funge como el organizador político interno de Roma, ¿no? Y también está el censor, que tiene 2 tareas, el censo y la censura. El censo es la lista de los ciudadanos por riqueza, ¿no? ¿Quién tiene más? Es el que tiene, obviamente, esto va cambiando en el tiempo, ¿no? Pero el que tiene más es el que tiene más derechos, ¿no? El que genera más posibilidades de participar en la política, ¿no? Además que también se veía por el lado de que, bueno, si tiene dinero no va a entrar a robar, ¿no? Ahí están los fiscalizadores. El edil, que se encarga de la uniformización de los pesos, las medidas, el ornato, ¿no? Y el cuestor, que es el que lleva el control de los impuestos, ¿no? El cálculo de los impuestos. Y finalmente están los comicios, que también son llamados asambleas, ¿no? Esas asambleas pueden ser de 3 tipos. Pueden ser asamblea, vamos a poner acá,
asamblea curial, asamblea tribal y asamblea centurial. Ya, ahí está. Asamblea curial, tribal y centurial. Estas asambleas son para fines específicos, estas reuniones son para fines específicos. La asamblea curial para ver los asuntos de la iglesia, ¿no? Los religiosos, inclusive de ahí es donde se van a aplicar algunas nuevas normas como la ley Gulnia. Está la asamblea tribal para ver asuntos del pueblo y la asamblea centurial para ver asuntos militares, ¿ok? En cuanto al derecho, el derecho surge de la lucha de los patricios y los plebeyos, o de la lucha de los plebeyos en contra de los patricios, ¿no? Porque los patricios acaparaban todos los derechos y los plebeyos también, conforme van adquiriendo propiedad, quieren también formar parte del Estado, ¿no? Entonces allí viene el enfrentamiento entre los dos. Por otro lado, también recuerda, tienes la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas es la que genera la igualdad jurídica, es decir, la igualdad ante la ley entre los patricios y los plebeyos, que luego va a decantar en la aparición de nuevas leyes para ellos, como por ejemplo la ley canuleya que permite el matrimonio entre patricios y plebeyos, ¿no? Antes no se podía, ahora sí se va a poder. La ley Licinias Estias, ¿no? La ley Licinias Estias es la que permite que los plebeyos lleguen al consulado, por eso es que en el cargo de cónsul hay dos, ¿no? Uno patricio y uno plebeyo. Y luego está la ley Ogulnia, que permite que los plebeyos, lleguen al sacerdocio. Ahí te vas dando cuenta que hay un cambio de la monarquía a la república con el acceso de los plebeyos hacia los cargos públicos y el control del Estado, ¿ya? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que no te haya quedado claro? ¿Todo bien para Roma? todo bien, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo no te quedó claro? ¿Todo bien, todo bien? Déjamelo saber, por favor, ahí. Dedito arriba si todo está bien, o también déjamelo saber si, profe, todo está bien, o acá tengo una pregunta en el chat, por favor. A ver, a ver. Para seguir avanzando, todavía tenemos una buena cantidad de cosas por avanzar. A ver. No sé de qué periodo estás hablando. Ok. Seguimos entonces, seguimos. Ya. Ya, vamos entonces. Nos toca ver las guerras, ¿no? Las guerras púnicas. ¿Todo bien, todo bien? Uy, ¿qué pasó? Ah, ya. ¿Qué dice? Ya. Ah, de la monarquía. Los libertos eran aquellos esclavos em, que habían sido liberados por su antiguo amo, ¿no? O sea que tú podrías haber sido comprado o pasado de una persona a otra y tu amo en la monarquía te da la libertad, ¿no? Te permite salir de su poder, ¿no? Uh-huh. Era como una emancipación de tipo así legal, ¿no? O sea, uh-huh.
¿Qué significa el acceso al consulado? Que ya puede ser cónsul, pues. Que ya puede ser cónsul. O sea, antes, en la monarquía, los plebeyos, imposible que sea alguien del pueblo que sea gobernante, ni hablar. Entonces, pero luego ya con las leyes, ¿no? La ley de necesidades, ¿no? Ya tú puedes optar esa posibilidad. Siempre en el camino, porque como van a haber dos, no es que yo soy plebeyo y voy a gobernar a los patricios también, a todo el mundo, no. Hay cónsul patricio y el cónsul plebeyo. ¿Tú puedes ser cónsul? Sí, sí lo puedes ser, ¿no? Pero del lado de los plebeyos. Bien, entonces vamos a continuar, a continuar. Ya, muy bien, chicos. Ya estamos aquí, ya estamos acá. Bien, vamos con la expansión romana, ¿no? Tú podrás decir, profesora, pero los romanos cuando se expanden, pucha, se vuelven súper poderosos. Hay una contradicción ahí, porque cuando se expanden estilo Wari, se debilitan, pues, ¿no? Porque eso implicaría mayor gasto, mayor inversión, un ejército más, un ejército más expandido también, ¿no? Y ahí hay que tener cuidado. Cuando hablamos de la expansión romana, decimos que su primera conquista fue la conquista de la península. Si nosotros vemos el mapa, acá tengo un mapa, ya. Si nosotros vemos el mapa, vemos acá la bota italiana. Acá nomás, este pedacito sin la bota, sin nada, este pedacito era Roma. Porque acuérdate que esto es la Magna Grecia, ¿no? El zapatito, esto es la Magna Grecia, eso también es la Magna Grecia, solamente estaban acá, en este pedazo. Ahora, como solamente estaban ahí, ya como solamente estaban ahí, se van a expandir entre el siglo V y el siglo IV a.C. hay una unificación de los pueblos del norte y centro, ¿no? Que esos pueblos del norte y centro van a conquistar la Magna Grecia, la parte del zapatito que era griega, ahora va a ser romana. Por otro lado, también está el dominio del Mediterráneo occidental. ¿Eso qué quiere decir? Vamos por acá de nuevo. El dominio del Mediterráneo occidental, todo por acá, ¿cierto? Esto de acá. ¿Qué significa? Que van a dominar las costas de África del Norte y la Hispania. O sea, esto que ahora es la península más las costas, la costa norte, ¿no? Eso, seguimos acá. Ya. Y finalmente las guerras púnicas. Cuando hablamos de las guerras púnicas es porque ya hay un dominio y un control completo de qué cosa. Hay un control completo de esta zona, la zona de Cartago, en donde Aníbal Barca va a enfrentarse a los romanos y va a perder, ¿no es cierto? Va a perder y toda esta zona que tú ves acá de verde va a ser conquistada por los romanos. Además también recuerda... está la conquista del Mediterráneo oriental hacia el otro lado, las rivalidades internas de los reinos helenísticos, o sea, las rivalidades internas del Egipto de Ptolomé, del Ptolemaico, de la Persia de Seleuco, todo ese conflicto entre ellos va a generar una puerta abierta para que los romanos puedan entrar, conquistar y expandirse, ¿no? Ahí Roma puede conquistar Macedonia, Pérgamo, Siria y Egipto, como te lo estaba comentando hace un ratito. ¿No es cierto? Esto va a generar una crisis. ¿Por qué? Porque esta gente que va al ejército, al principio el ejército era solamente de gente patricios o pelasgos, ¿no? Gente de la élite. Al principio eran solamente ellos, pero tú date cuenta de la expansión romana, date cuenta de la necesidad que existe la necesidad de un gobierno que esté respaldado por un ejército numeroso. Ese ejército numeroso está compuesto ya no solamente por la gente de la élite, sino también por la gente del pueblo, que no tienen el mismo rango en el ejército, pero que los dos participan en las guerras. Ahora bien, esta gente que era del pueblo, ¿no es cierto? Esta gente que era del pueblo mantenía las tierras de los patricios, porque las trabajaban. Ahora que se anima la guerra, ya esas tierras no pueden ser trabajadas, por lo tanto, el poder adquisitivo de los patricios comienza a descender. Además de esto, la gente del pueblo, ¿no? Va a ir siempre por algo. Nadie va a la guerra porque sí, porque yo quiero ir. Va porque se le prometen tierras y esas tierras nunca llegan a sus manos. Obviamente están yendo a lugares desconocidos donde las tierras le pueden dar poder, porque las tierras te dan poder desde la época antigua hasta la Edad Media con mucha fuerza, ¿no? Entonces eso hace que la gente del pueblo reclame.
reclame lo que le corresponde. Cuando llegan después de las guerras y se dan cuenta con que el Senado no quiere repartir nada y que para ellos todavía da gracias que tú has ido a la guerra por mí, que te has tenido el honor de ir por mí, casi has muerto por mí, ¿no es cierto? Eso es algo que la gente del pueblo no tolera, y como no tolera, son los tribunos de la plebe los que tienen que hacer valer sus derechos. ¿Quiénes son los tribunos de la plebe? Los hermanos Graco, Tiberio y Cayo, ¿no? Tiberio por eso da la ley agraria, ¿no es cierto? La ley agraria o de la reforma agraria, ¿no? Dice que el ager publicus debe ser repartido. La tierra del pueblo, debe haber una repartición de la tierra del pueblo, que le toque algo al que ha ido a la guerra. Pero la gente, los patricios no lo van a aceptar. O sea que, y él en la guerra ya, ¿qué vamos a hacer? Si hubiera muerto, hubiera muerto. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, como no da resultado eso, aparece la ley frumentaria del hermano, ¿no? Cayo. Y Cayo dice, bueno, si no le van a dar tierras, por lo menos véndale, que el Estado esté obligado a venderle un trigo a bajo precio, ¿no? Porque ellos están mal económicamente, han ido a la guerra, varios de ellos han muerto, no pueden trabajar la tierra, ¿no? Denle grano a bajo precio. Esta fue una lucha sin cuartel, ¿no? Entre los patricios y los plebeyos, que va a generar ¿qué cosa? Que va a generar problemas y disputas, pugnas entre los generales, patricios y plebeyos, que son cónsules, ¿no? Ahí está la primera guerra entre los cónsules Mario y Sila. Mario, un plebeyo, y Sila, un patricio, a inicios del siglo I a.C., que termina con el resquebrajamiento del gobierno, ¿no? Y una Roma acéfala, sin gobernante. Al estar acéfala, entonces ahí aparece la necesidad de un gobernante, y eso implica la aparición de candidatos para que esto pueda ocurrir. Pero esos candidatos van a pelear entre sí, ¿no es cierto? Y ahí está el primer triunvirato, el primer gobierno de los tres que pelean por el control de Roma, entre Julio César, Pompeyo y Craso. A Craso lo vamos a retirar en los primeros momentos porque es abatido por los partos, ¿no? Y luego tienes la unión de Julio César y Pompeyo, porque Julio César se casa con la hija de Pompeyo, forman una alianza y aparece su gobierno, ¿no? En su gobierno se intenta evitar la continuidad de la guerra civil, pero es su hijo, Mario Junio Bruto, el que lo apuñala en el Senado, y nuevamente queda acéfalo el poder. Al quedar acéfalo el poder, de nuevo hay una conjunción de gobiernos. Esta conjunción de gobiernos genera ¿qué cosa? Genera la aparición de Octavio, Marco Antonio y Lépido, que Lépido es convencido rápidamente por Octavio para salir. Él forma parte de la casa sacerdotal, ¿no? Y solamente quedan Octavio y Marco Antonio. Octavio y Marco Antonio se van a enfrentar. Recuerda que Marco Antonio va a tener un aliado, que es Egipto, de Cleopatra, ¿no? La idea era ganar y gobernar juntos, ¿no? Pero, y bueno, con toda la experiencia militar de Marco Antonio, esto se podría dar sin ningún problema. Finalmente, la batalla de Accio, que es la definitiva, logra la victoria para Octavio. Octavio, un patricio con poco conocimiento militar, pero ha ganado la batalla de Accio y ha ganado entonces la tercera guerra civil. Esa tercera guerra civil va a marcar el fin de la República Romana y el inicio del Imperio Romano. El Imperio Romano, que es un periodo en el que el poder se concentra en la figura del emperador, tiene está dividido en dos, digamos, ¿no? En el Alto Imperio y el Bajo Imperio. El Alto Imperio es un periodo de equilibrio, de tranquilidad, es un periodo en donde las guerras que habíamos visto al final de la República no van a ser tan explosivas y tampoco no van a ser tan frecuentes, además que por lo general son los enfrentamientos a los que se somete Roma son porque ellos están conquistando nuevos territorios y la mayor parte de ellas se gana, ¿no? En la Pax Romana, entonces, como te lo decía, es este periodo de estabilidad interna en el imperio que permite alcanzar el máximo desarrollo económico y expansión territorial. El primer gobierno del Alto Imperio es el gobierno de Augusto, que promueve el desarrollo de las artes. Es un gobierno que dura 40 años, el siglo de Augusto, ya que es el mismo Octavio que has visto en el último periodo de la República Romana. Luego está Trajano, que entre Augusto y Trajano está Adriano, que da la ley del Optimus. En la ley del Optimus dice que ya no va a ser el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo del emperador anterior el que gobierne, sino que ahora se va a escoger entre todos los hombres ciudadanos del imperio
¿no? A alguien que sea el más capaz, ¿no? Ese que sea el más capaz tendrá características y no necesitará ser de la ciudad de Roma, podrá ser de cualquier otro lugar que forme parte del imperio, y ahí está Trajano, que lleva la máxima expansión territorial a Roma, pero que era del actual territorio español, ¿no? Y luego está Caracalla, que propone la ciudadanía romana para todos los varones libres del imperio, tengan o no tengan propiedad, ¿no? Y en cuanto al Bajo Imperio del siglo III al siglo V después de Cristo, lo importante es el desarrollo del gobierno de Constantino, que trae consigo el Edicto de Milán, que propone la libertad de cultos, es decir, evitar ya la persecución, sobre todo a los cristianos, con el tema de las crucifixiones y de que los arrojaban a los leones. Ya no, ¿no? Porque los cristianos se han convertido ahora en un grupo grande, en un grupo fuerte, en un grupo poderoso, que podría desestabilizar la política romana. Y finalmente Teodosio decide que el cristianismo se va a convertir en la religión oficial de toda Roma, ¿no? Hay también un trabajo de hormiga de los cristianos de acercarse a las matronas romanas para el cuidado de los hijos, que los conviertan en cristianos. Esta madre que crea y cría buenos cristianos tendría derecho al paraíso, que es la idea esta, que es, después de la muerte vas a disfrutar algo eterno, que se va trabajando por muchos años, ¿no? Y las mujeres lo van aceptando. Un elemento importante del cristianismo, su oficialización, es el tema esta de las matronas romanas, ¿no? En cuanto a Teodosio, también te comento que él igualmente divide el imperio en dos, en Oriente y en Occidente, ¿no es cierto? Pero ¿por qué lo divide, profesora? Porque ya está visto, después de la aparición del cristianismo, los cristianos hacen un hoyo económico en el imperio romano. Y esto implica un debilitamiento del ejército, porque la plata que se recauda de los dioses, de los tributos que se recaudan de ellos son para mantener el ejército. Un ejército que está hambriento porque es enorme el territorio. Ahora, como no se puede hacer eso porque ya se está horadando, hay que dividir el imperio para salvar sobre todo el espacio económico, porque el imperio está dividido en 12, ¿no? O sea, sin ponerle líneas, ya tenía dos polos ya. Uno era el espacio político religioso que estaba en la ciudad de Roma y el otro era el espacio económico que estaba en Constantinopla, porque Constantinopla era el centro del comercio entre Oriente y Occidente que le pertenecía al Imperio Romano. Entonces, por eso él va a dividir en dos. ¿Para qué? Para evitar el avance de las invasiones bárbaras, que luego lo vamos a ver, hacia el espacio comercial de Roma, ¿no? Que sería Bizancio. Y lo logra, ¿no? Por mucho tiempo lo logra, porque lo que más va a estar chancado va a ser Roma de Occidente. Y finalmente está el gobierno de Rómulo Augustulo, ¿no? Que pues le pone fin al Imperio Romano de Occidente en el 476, ¿no? Muy bien, ¿todo bien hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que no te haya quedado claro? ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos? Dedito arriba si todo bien. Déjamelo saber acá en el chat si todo bien, por favor. Los medos son un pueblo, ¿no? Un pueblo de Oriente, que eran grandes conocedores del arco, de la flecha, ¿no? Y ellos fueron conquistados por los persas, por eso medos o persas, ¿no? Entonces estos medos eran como la parte inicial, como la fuerza de choque del ejército de los persas, e inclusive muchas veces fueron el factor que le permitió ganar, ¿no? Que le permitió ganar una gran cantidad de enfrentamientos que también permitieron a su vez que los persas se expandieran por todo el mar Egeo, ¿no? Claro, sí, seguramente vendrán las guerras púnicas, ¿no? Todo lo que está en la separata es lo que posiblemente pueda venir, ¿no? O sea, todo lo que nosotros marcamos, solo lo que se hace en el material, solo lo que se hace en el PPT que está ahí, solo eso viene en los exámenes. Los triunviratos, como ya les hemos visto acá, ¿ya? Son gobiernos, son periodos de transición, ¿no es cierto? En donde hay tres personas intentando gobernar, ¿no? Y entre ellos también hay fricciones, entre ellos hay enfrentamientos. Esos enfrentamientos generan la aparición de un solo gobernante, como es el caso de Julio César o como es el caso de Octavio, ¿no? En esta Segunda Guerra y Tercera Guerra Civil, ¿no?
que es la Segunda Guerra Civil, primer triunvirato. La Tercera Guerra Civil, segundo triunvirato. ¿Y qué es el enfrentamiento entre estos tres? Triunvirato, el enfrentamiento entre estos tres permanente para el gobierno. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Algo para seguir avanzando? Es una, es una semana bien, bien, bien loca, bien cargada. Así. Seguimos entonces. Vamos con las invasiones germanas. Aquí tenemos que tener en cuenta que solamente estamos hablando de Roma de Occidente, o sea, a ver. Mira, esto que tú ves acá es Constantinopla. Esto es lo que querían salvar. Este paso de acá. Mira, este paso chiquititito, chiquititito, chiquitito, une este occidente con oriente. Ya, este paso chiquititito. Aquí, ese es un punto estratégico en el Bósforo, ¿no? Aquí, muy importante. Todo el mundo pasa por acá. Por acá es bien difícil meter la vueltaza, ¿no? Por acá. Entonces, para evitar que esto caiga en manos de los que no deben, o sea, de los germanos, de los hunos, se parte, pues, ¿no? Y para acá se queda Constantinopla y para el otro lado se queda el Imperio Romano del Occidente. De esos son los que vamos a hablar. Cuando hablamos de los bárbaros, de los pueblos bárbaros, siempre los pueblos bárbaros estuvieron fuera del Imperio Romano. Esto que tú ves acá, las fronteras son los límites o los limes del Imperio Romano. Aquí vivían francos, vándalos, visigodos, ostrogodos, vivían acá. ¿No? Eran inofensivos, en realidad eran. ¿Y por qué eran inofensivos para los romanos? Porque los romanos ya los conocían, o sea, si bien es cierto, no compartían lengua, no compartían tradiciones, los romanos de cierta manera habían ya convivido con ellos, ¿no? Porque como ellos vivían fuera, vivían inclusive de lo que los romanos les pedían, por ejemplo, hacían armas, ¿no? De hierro, eran herreros eh, y los romanos compraban, ¿no? Y hacían cestas, cerámica, e intercambiaban con el imperio. Entonces, ellos vivían del imperio prácticamente, por eso estaban afuera. Entonces, también no eran con los romanos no eran muy agresivos, ¿no? Sí habían enfrentamientos entre ellos, algo así como votar a los ambulantes, ¿no? Sí había enfrentamientos, pero digamos que entre ellos había una relación también cordial, ¿no? En lo que queda, ¿no? En lo que cabe. Pero sí habían diferencias, ¿no? Y esas diferencias eran que los romanos consideraban que los bárbaros, o sea, los que estaban fuera del imperio, eran individuos que vivían fuera de las ciudades y fronteras romanas, o sea, de los limes romanos, por lo tanto no hablaban latín, ¿no? Hablaban solo sus lenguas extrañas y para los romanos, ¿qué está hablando? No sé, dice. ¿Qué cosa? Sí, bárbaros, ¿no? Y no tenían tampoco costumbres romanas, ¿no? Por ejemplo, los romanos tenían la costumbre del baño diario, el baño colectivo, ¿no? Las comidas poco condimentadas, banquetes, mientras que los bárbaros tenían que hacer durar por mucho tiempo sus alimentos, ¿no? Y hacían curtiembres, hacían salami, utilizaban las tripas de los animales limpias para poner ahí sangre o para conservar un poco de carne, ¿no? Y eso lo podían tener por mucho tiempo, entonces generaba en los romanos cierto rechazo, ¿no? Mira lo que está haciendo, come estas carnes extrañas, las procesan raro, ¿no? Y eso no eran características que los romanos podrían seguir, no eran características muy refinadas, digamos, ¿no? Por otro lado, también están las causas de la migración. ¿Por qué llegan estos pueblos hacia Roma? ¿Por qué le ponemos migración primero? Porque lo que hicieron los primeros reinos bárbaros no fue invadir, no invadieron, o sea, no fue una invasión pacífica. Lo que fue es una migración pacífica, ¿no? Porque no entraron con violencia, mientras que la segunda sí fue una invasión, ¿no? En el caso de estas migraciones tiene que ver con el crecimiento demográfico de la Germania, ¿no? Como las guerras comenzaron a parar,
¿no? Ya no habían tantas guerras, la República Romana era el momento del golpe, pero después ya no. Entonces todo se quedó muy tranquilo, ¿no? Y al quedarse muy tranquilo y evitarse las guerras, también la gente dejaba de morir, las enfermedades también dejaban de aparecer, porque el contacto con los soldados en las guerras suele traer enfermedades, pero aquí ya no, entonces la tasa demográfica se mantuvo y comenzó a aumentar. Entonces eso generó que una mayor población necesitara una mayor cantidad de comida y la mayor cantidad de comida ya no se podía solventar en la zona en la que estaban, sino se debería hacer como una posibilidad dentro del imperio, ¿no? Y esto, ¿por qué se los digo? Porque no solamente crece la población, sino que también el alimento comienza a decrecer. ¿Y por qué comienza a decrecer? Porque hay problemas climáticos, no hay problemas de enfriamiento, está en las pequeñas edades de hielo, ¿no? Y hay una presión que no solamente, porque no solamente le afecta a los germanos, también le afecta a los pueblos bárbaros que vienen de Oriente, como los hunos. El frío hace que ellos tengan que moverse y al moverse entonces para buscar mejoras en las condiciones es que aparece una invasión de tipo violento. Cuando hablamos de la migración o, entre comillas, invasión pacífica, decimos que los romanos tienen un problema. Y yo te había dicho que el tema de los cristianos los había desgastado, que no tenían dinero para mantener el ejército y como no tenían, decidieron compactar el ejército solamente a cuidar la parte de la península, ¿no? La bota simplemente, esto que está acá. ¿Ya? Y alrededores de la ciudad de Roma, obviamente. Entonces, ¿qué pasa con el resto? Puede ocurrir que alguien quiera invadirlo. Es por eso que invitaron a los reinos germanos a formar parte de, como si fueran su ejército, ¿no? A cambio de tierras. Yo te doy tierras, ¿no? Tú trabajas la tierra y a cambio me das protección, ¿no? Entonces, sí, hay un ingreso al imperio incorporándolos como soldados para el ejército romano. Y por otro lado están las invasiones violentas en donde ahí sí eh, se actuó, ¿no? Con una con un nivel de agresividad que permitió la entrada, ¿no? De los hunos y los tártaros-mongoles a Roma, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras no había alimento, los pueblos germanos ya no se quedaron en el límite, sino comenzaron a entrar. Y al entrar al Imperio Romano dejaron huecos y estos huecos fueron aprovechados por los pueblos que venían de Oriente. Además, está también la consecuencia, ¿no? Cuando esos pueblos de Oriente entran y son empujados luego por los de Occidente, son empujados por los de Oriente, generan nuevos reinos. Mira, el reino visigodo, que sería la península, el reino de los vándalos para el norte de África, el reino suevo, los francos, que son los más poderosos y más expandidos también, y ahí están los ostrogodos y demás, ¿no? Además, recuerda que estos pueblos se establecen en Europa de Occidente la migración de los pueblos germánicos durante el siglo 4 al 6, ¿no? Ahora, en consecuencias, es el fin del Imperio Romano de Occidente porque ahora los nuevos reinos germánicos van a comenzar a avanzar, ¿no? Aparece el surgimiento de las lenguas romances, que es la combinación y la derivación del latín y las lenguas bárbaras, ¿no? Aparece el italiano, el francés, ¿no? Y también la difusión del cristianismo, porque si algo une los reinos germánicos es la misma religión, ¿no es cierto? Son cristianos todos. Y por supuesto la ruralización de la economía, ¿no? Lejos de la idea romana de poder afianzarse como ciudades, los bárbaros, bueno, ahora los reinos germánicos decidieron más bien apostar por una vida rural, ¿no? Una vida en el campo, que era lo que más conocían, entonces comienza la ruralización. Ahora, estos reinos germánicos son la base de qué cosa? Son la base del imperio carolingio. Del año 800 al 843 existe un imperio que crece en relación a generar un imperio parecido al romano. También se le conoce como el Renacimiento carolingio. Te lo voy a poner por acá ya. También lo puedes encontrar así como, a ver, como el Renacimiento carolingio. ¡Y madre del cielo!
lo puedes encontrar así como el Renacimiento carolingio. Aquí. Ahora, sobre el Imperio Carolingio hay varias cosas que le tengo que decir. La primera es que no nacen así, ya, el Reino Franco y pum, el Imperio Carolingio. No, hay un proceso, ¿no? El Reino Franco estaba organizado, liderado por un tipo de reyes que eran bastante poco comunes, ¿no? Que eran los famosos reyes holgazanes. Los reyes holgazanes son un tipo de reyes francos que se caracterizaban por no gobernar, sino más bien por delegar ese gobierno a un mayordomo, ¿no? Como Carlos Martel, por ejemplo, que vence a Childerico III en la batalla de Poitiers y que convierte entonces al reino franco en una nueva dinastía, ¿no? Que es la dinastía merovingia. Él hereda de su gobierno a su hijo Pipino el Breve, que se alía con la Iglesia Católica, porque Pipino el Breve sabe perfectamente que su gobierno es muy débil todavía no está bien organizado, por lo tanto puede ser absorbido por cualquier otro. Entonces Pipino el Breve hace una alianza con la Iglesia Católica, donde la Iglesia Católica evangelice, vaya y conquiste, ahí también estará el Imperio Carolingio y las conquistas militares del Imperio Carolingio también serán para la Iglesia Católica. Entonces, de esa manera comienzan a trabajar como en pared, ¿no? Como consecuencia de su gobierno, Pipino el Breve tiene hijos, ¿no? Su hijo Carlomagno va a ser el que asume el gobierno después de él, pero es en el año 800 cuando la Iglesia Católica formaliza la relación con el Imperio Carolingio, con el reino de Pipino el Breve, ¿no? Ahora pasado a Carlomagno, lo coronan. Cuando coronan a Carlomagno en la Navidad del año 800 estamos frente al Imperio Carolingio, por eso hablamos del Imperio Carolingio del año 800 al año 843. Este imperio se va a desarrollar en Europa Occidental, la actual Francia. Comienza con Carlomagno. Carlomagno tiene un gobierno que representó el intento de reconstruir el Imperio Romano de Occidente, por eso lo llamamos el Renacimiento Carolingio, la idea de regresar al mundo clásico. A través de sus campañas militares propagó el cristianismo en Europa de Occidente, lo que te decía, donde vaya la Iglesia Católica a evangelizar, ahí estará el Imperio Carolingio. Por eso tiene una gran expansión, sobre todo, y consolidación en Europa Occidental. Muy bien, hasta ahí todo bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta? ¿Las invasiones germánicas son lo mismo? Sí, son lo mismo, son reinos bárbaros. Son lo mismo, solamente que se hace la especificación, ¿no? Que son germánicos, vienen de la Germania, ¿no es cierto? Y hay otros que vienen de Oriente, como por ejemplo Atila el Huno, los tártaro-mongoles, ¿no? Porque bárbaros son todos son bárbaros. Pero se hace la especificación de que estos son germánicos, que están afuerita del imperio. Mira, acá está el mapita, está muy claro el mapita. Los germánicos. ¿Ya? Bien. ¿Todo bien, todo bien, todo bien, chicos? Seguimos. Vamos bien, dice, vamos bien. Eso, vamos bien. Cuando hablamos de la organización, disculpa, la organización del Imperio Carolingio, se queda claro que el Imperio Carolingio necesita una organización territorial porque se va a expandir mucho, ¿no es cierto? Entonces, esta expansión territorial consta de ducados, condados y marcas. Son extensiones de territorio continuas, ¿no? El Imperio Carolingio es todo esto. El ducado es como si fuera un gobierno regional. El condado es más chiquitito, está dentro del ducado, ¿no? Y las marcas son terrenos que están ahí en la frontera. En las fronteras del Imperio Carolingio están las marcas, ¿no? Que son espacios más pequeños pero peligrosos, porque como están lejos del poder central, son poco manejables, ¿no?
También para poder supervisar el buen trabajo, evitar rebeliones de duques y condes, aparece el Michi Dominici. El Michi Dominici es el supervisor imperial, ¿no es cierto? El que todo lo ve y el que todo lo oye, es como un tuco y rico y versión europea, ¿no es cierto? El Michi Dominici. En cuanto a la reunión cultural, como se quiere regresar al mundo clásico, se quiere regresar a las ideas griegas y romanas, entonces se busca el retorno de estos estudios, ¿no? Con el trivium y el quadrivium. El trivium es el conjunto de materias, de 3 materias, que son gramática, dialéctica y retórica, para la buena, digamos, para la buena conformación de los hombres, ¿no? En el trivium tenemos gramática, dialéctica y retórica, y en el quadrivium tenemos la aritmética para el comercio, la geometría para la construcción, la astronomía para ver el movimiento de los astros, ¿no? Y la música, que es el complemento, ¿no? Finalmente, este trivium y quadrivium van a ser aplicados en las escuelas, ¿no? Hay 3 escuelas: escuela palatina, escuela conventual y escuela parroquial. La escuela palatina es aquella que es donde van los nobles, ¿no? Aprenden estrategias de guerra, ¿no? Cuestiones de élite. La escuela conventual, o también llamada, no, bueno, vamos a dejar ahí, escuela conventual es aquella en donde va a ir el clero, que por lo general es el que asume el control administrativo del Estado, ¿no? Y es por eso que el trivium y el quadrivium van a ser dictados también en esta escuela conventual, y la escuela parroquial, que es para la gente del pueblo, ¿no? Donde se va a enseñar algún oficio, ¿no? A desarrollarse como panadero, como artesano, ¿no? Etcétera. Y también se les enseña religión, porque recuerda que una de las eh, del, de las normas, de los parámetros que tiene el Imperio Carolingio es básicamente el hecho de que va de la mano de la Iglesia Católica y la evangelización, como se les enseña a la gente del pueblo religión a través del catecismo, ¿no es cierto? A través del catecismo. Bien, por otro lado está la decadencia, y tú me preguntarás, profesora, ¿pero por qué entró en decadencia el Imperio Carolingio? Muy sencillo, porque el Imperio Carolingio tenía una estructura lineal, ¿no? Era una estructura en donde el emperador era lo más importante. Entonces, cuando la figura del emperador cae, ¿no? Cuando la figura del emperador cae, todo lo que viene abajo, porque todo es orgánico ahí, ¿no? Cuando todo lo que viene abajo también se cae, ¿no? Porque los duques ya no podrán supervisar a los condes, porque el Michi Dominici no podrá supervisar un duque, porque toda la estructura caerá. Entonces, la idea es un gobierno único, una sola persona. El inconveniente con eso es que el hijo de Carlomagno, ¿no? Que era Luis el Piadoso, Ludovico Pío, tuvo 3 hijos que se enfrentaban por el territorio del Imperio Carolingio. Y al final ese Imperio Carolingio fue dividido a través de la firma del Tratado de Verdún del año 843, que representa obviamente la fragmentación del imperio tras la derrota de Lotario en la batalla de Fontenoy en el 841 ante sus hermanos Carlos el Calvo y Luis el Germánico, ¿no? O sea, se enfrentan, el resultado es la firma del Tratado de Versalles. Cuando se firma el Tratado de Versalles se divide en 3 el Imperio Carolingio, y ahí sí ya la estructura no sirve, por eso entra en decadencia con las guerras civiles entre los nietos de Carlomagno, ¿no? Ahora, por otro lado, recuerda también, eso genera problemas, porque si el Imperio Carolingio se ha dividido, hay un debilitamiento del poder central, ya no hay una sola persona gobernando, ahora hay 3. Además, esas 3 personas no van a poder mantener, como te lo decía, la organización territorial, y eso va a hacer que las marcas que están alrededor en la frontera, las marcas comiencen a enfrentarse unas con otras. Estos enfrentamientos generan absorción de terrenos y huecos también por otro lado, ¿no es cierto? Esto genera entonces señores que se quedan con la tierra. Esos señores que se quedan con la tierra, ¿cómo se llaman? Que tienen poder por la tierra, ¿cómo se llaman? Los señores que tienen tierra. Metas y ¡pa! Coges tierra. ¿Quién es él?
Los señores feudales, excelente. O sea que si la pregunta en el examen viniera como, ¿la firma del Tratado de Verdún fue una causa para la aparición del feudalismo? ¿Verdadero o falso? ¿Tú qué dices? ¿Verdadero o falso? A ver, ¿qué dices? ¿Qué dices? Vamos, 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 vamos. Por supuesto, más verdadero que tú no hay, ¿sí o no? Claro, es verdadero, porque si no se hubiera desmembrado esto, si hubiera seguido el gobierno unitario, eso hubiera sido el derrotero para que el imperio carolingio se mantuviera y los señores feudales nunca hubieran podido entrar, ¿sí o no? Pero aquí no, aquí se rompen pequeñas soberanías el poder y ahí es cuando aparece el feudalismo y todo se rompe. Ah, o sea que, profesor, estoy entendiendo, y estoy entendiendo. Roma. Luego Roma se divide en dos. Ahorita estamos en Occidente. Ok, ya estamos en Occidente. En esa Roma de Occidente invaden los germanos, profe. Los reinos germanos bárbaros. ¿No? Invaden. Ya, ellos invaden, se generan los reinos germánicos. O los reinos bárbaros germánicos, que también lo llaman, ¿no? Ya. Entonces, se generan ellos, de ellos salen los francos. Los francos son los más poderosos, ya entendí. Ahora, los francos derivan a Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio se desarma y aparece el feudalismo, ¿o me equivoco? Está bien, esa es la secuencia, ¿no? ¿Se entendió esa partecita? ¿Entendiste esa secuencia? Déjamelo saber en el chat, por favor, para seguir avanzando. ¿Sí se entendió la secuencia? Para que no confundas luego con Oriente, para que no te confundas con Oriente, que la vamos a ver en un ratito. ¿Ok? Sí, sí, todo bien, todo bien, todo bien. Ya. Por acá había una preguntona. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Ay, acá dice, profesora, ¿el Mishi Dominici era lo mismo que el emperador? La respuesta es no. No, no, no. El Mishi Dominici es el supervisor, ¿no es cierto? Que es la mano derecha del emperador, que en este caso sería Carlomagno. Aquí, seguimos entonces. Bien. Estos conflictos entre los señores ahora de la tierra, nuestros pequeños conflictos, van a generar también ese desorden, la invasión, una segunda invasión en el siglo IX de los normandos, que son los vikingos, que ya sabes vienen de Oriente, los magiares, los sarracenos, son lo que era Atila, lo que eran los reinos bárbaros de Oriente, recontra despiadados, ya ellos igualitos, no vienen con todo, ¿ya? Por otro lado, también has de recordar el Imperio Bizantino, ¿qué pasó acá? El Imperio Bizantino del siglo IV al siglo XV. Profe, escúcheme, el Imperio Bizantino, ¿qué cosa es? ¡Es Roma de Oriente! ¿Te acuerdas que habíamos dejado ese pedazo, Roma de Oriente, y ya ellos son el Imperio Bizantino? Profe, escúcheme, aguante. ¿Cómo que del siglo IV al siglo XV? Escúcheme, profe, escuche. ¿Son más de 10 siglos? ¿O me está pareciendo? Sí. Profe, ellos sí son recontraestables, ¿no? Claro. ¿Y por qué crees? Ahí no lo ha impedido nadie, pues. Y aparte de eso, que tienen un billetazo, pues. Y no es que ellos controlan el comercio en el Bósforo, o sea, Constantinopla. ¿Ya? Su origen está dividido, bueno, el Imperio Romano se dividió en dos, ¿no es cierto? Rómulo, Flavio Honor y Flavio Arcadio, ya Flavio Arcadio para Oriente, él es el primer gobernante del Imperio Bizantino, pero las características del Imperio Bizantino son diferentes, ¿no? En el Imperio Bizantino, ahí sí, el mismo que gobierna es el mismo del poder religioso, o sea, el emperador y el papa, o el rey y el papa sería uno solo, tendría un solo poder, ¿no es cierto? El césaropapismo. El rey o basileus, también llamado emperador, controla tanto el Estado como la iglesia en el imperio. Finalmente está la característica religiosa que está donde se encuentra el cisma de Oriente. Recuerda que al principio ambos compartían la religión cristiana. Ambos eran cristianos, tanto Oriente como Occidente. Un problema interno entre ellos por el mando de la iglesia hizo que se separaran, ¿no es cierto? Entonces los de Oriente empezaron a llamarse cristianos ortodoxos griegos,
mientras que los de Oriente son los cristianos católicos, apostólicos y romanos. Entonces, cuando vemos estos dos espacios, estos dos elementos diferentes, nos damos cuenta que la iglesia se ha roto. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Mientras que los cristianos católicos, apostólicos y romanos creen en imágenes, creen en vírgenes y en todo lo que después vas a ver, y que Jesús, el Hijo de Dios y demás, los de Oriente están más pegados al Antiguo Testamento, y para ellos la idea de que Jesús existe, por supuesto que está, pero como un profeta nada más, ¿no es cierto? Por otro lado también está en culturales el sincretismo de elementos griegos y romanos orientales, ¿no? Se juntan. Y en cuanto a Constantinopla, tú sabes que Constantinopla es el centro, tiene una ubicación estratégica en el estrecho del Bósforo, ya lo hemos visto en el mapa, y se convierte en el nexo comercial entre Oriente y Occidente, por eso todo el mundo lo quiere y lo desea, ¿sí o no? En cuanto a Justiniano, recuerda que es el emperador más importante de Bizancio y logra, 1, la máxima expansión territorial del imperio, 2, construye la Basílica de Santa Sofía para ponerla como centro de la Iglesia Ortodoxa griega, y 3, elabora el Corpus Juris Civilis. Profe, ¿qué cosa es el Corpus Juris Civilis? El Corpus Juris Civilis es el conjunto de leyes que van a regir a los bizantinos, pero está basado en la ley romana, ¿no es cierto? Está basado en eso, que tiene partes, ¿no? El digesto pandectas, las institutas, las novelaes, ¿no? Es el cuerpo de leyes bizantino. Y en cuanto a la toma de Constantinopla, Constantinopla fue capturada por los turcos otomanos liderados por Mehmed en 1453, cuando vamos a dar por terminada, ¿no?, la Edad Media y el comienzo ya después de la Edad Moderna, ¿no? En cuanto a el mundo árabe, ¿no?, que es este imperio musulmán, ¿ya? El imperio musulmán, que es Oriente, obviamente estamos hablando de esto, es Oriente, ya está ubicado en la península de Arabia, acá, mira, acá está la península arábiga, acá están los bizantinos, acá está Constantinopla y ahí para allá, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. En este caso recuerda cómo comienza el imperio musulmán, pues con Mahoma en el 570 al 632 después de Cristo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de Mahoma decimos que él, como muchos otros de su época, era un comerciante que iba por medio del desierto y encontraba pequeñas poblaciones que eran comerciantes que iban caminando y que se juntaban alrededor de los espejos de agua, ¿no?, por tiempos determinados, y que creían en diferentes profetas. Unos creían en un tal Abraham, otros creían en un tal Noé, y así varios, ¿no? Entonces, él decía, bueno, ¿en quién voy a creer, no? ¿Qué va a pasar aquí? Y en ese momento es cuando, digamos que aparece una nueva religión, ¿no? Y esa nueva religión, según la leyenda, está orientada por el arcángel Gabriel, ¿no? Se le aparece a Mahoma el arcángel Gabriel y le dice, no temas, Alá te ha elegido para que tú lleves su palabra al mundo. Le canta 262 versos para que se los aprendan de memoria y luego escriben el Corán, ¿no? Y bien, él va a comenzar a llevar el mensaje de Alá por todos lados, pero choca con alguien, ¿no?, que son los coreishitas. Los coreishitas eran estos que organizaban la religión en esta zona, ¿no?, y tenían un templo donde todo el mundo iba a orar, ¿no?, a dedicarle tiempo a la religión, sea cuales fuera, ¿no?, y a sus profetas. Entonces ellos eran los que dominaban. Cuando Mahoma llegó le dijo, no tienes por qué ir a ese lugar porque Alá está en todas partes, Alá no pertenece a ese sitio, tienes que seguir los preceptos que yo te digo. Y en ese sentido, pues, le malograba el negocio a los coreishitas, y es por eso que lo obligan a salir de la zona, ¿no? Él se ve obligado a salir de la Meca hacia Medina, en lo que se conoce como la Égira, ¿no?, la migración a Medina, o también llamada Yatrib. Se logra entonces así la unidad política, ¿no?, y comercial de toda la península arábiga, ¿no?, de Arabia. En cuanto a la organización política, está el califa, que es el jefe político y religioso, en este caso sería Mahoma, el gran visir, que es el primer ministro como su asesor, y el valí, que es el gobernador de provincia.
En cuanto a la religión del Islam, recuerda, tienes dos elementos súper importantes: el Corán, que es el libro sagrado, ¿no? Como su Biblia, y los 5 pilares del Islam, que son el ayuno, la peregrinación, la oración, eh, el ayuno, la peregrinación, la oración, la limosna, ¿no? También la limosna. Entonces, sus 5 pilares que nunca deben faltar, ¿no? Y por otro lado también está la Jihad, ¿no? La Jihad es este esfuerzo en defensa de la propagación de la ley de Alá, ¿no? El grito que comanda todos los ideales de las personas que son musulmanas, que creen en Alá y que por mantener su palabra, por mantenerlo a él, por evitar que se mancille, entonces pueden hacer esfuerzos, pueden hacer cosas para evitar el avance de los malos, digamos, de los que quieren romper las ideas musulmanas y así, por ejemplo, llenarse no sé, de bombas el cuerpo y entrar a un lugar donde están tratando de destruir las ideas de Alá y por Alá, Jihad, ¿no? Revienten en el pasillo. En cuanto a los califatos, estos son formaciones para poder organizar y administrar el imperio musulmán. Está el califato ortodoxo, ¿no? Que su capital era Medina y con él se inicia la expansión. El califato Meya, que llega a la máxima expansión territorial, y ya el periodo de decadencia, el califato abásida, que llega al mayor esplendor cultural. En cuanto a las manifestaciones culturales, está la filosofía, el álgebra, la medicina, con el canon de medicina. Y nuevamente regresamos a Europa Occidental. En Europa Occidental nos habíamos quedado en la desintegración del Imperio Carolingio, que genera el feudalismo. Profesora, ¿por qué nos metió Oriente ahí y ahora otra vez Occidente? Porque son paralelos, ¿no? En cuanto al feudalismo, recuerda, es el sistema económico, político y social sustentado en 2 grandes pilares. 1, la propiedad y el usufructo de la tierra. No solamente basta tener la tierra, también hay que hacerla producir, porque esa producción va a generar el mantenimiento de todos los que están adentro. Las relaciones de dependencia personal son 2, el vasallaje y la servidumbre, que la vamos a ver en un ratito. Las causas del feudalismo, ya lo habíamos visto, ¿no? La desintegración del Imperio Carolingio y las invasiones bárbaras del siglo IX. Profe, ¿cuáles son las invasiones bárbaras del siglo IX? La de los magiares, ¿no es cierto? Los vikingos que vimos cuando se peleaban en la desintegración del Imperio Carolingio, esas invasiones. En cuanto a las características, tenemos las políticas, la fragmentación territorial en múltiples soberanías de tierras, ¿no? Que estamos hablando ahí de los señores feudales. Hay un rey, sí hay, pero un rey no gobierna, ¿ya? Solamente está para los asuntos exteriores. Los asuntos internos de cada feudo son vistos por los señores feudales. En cuanto a la sociedad, hay una ruralización de la economía y la reducción de la vida urbana. No es que no exista algo fuera del feudo, pero ya no hay un gran intercambio, ¿no? De eso no se vive. Y en economía está la economía de autoabastecimiento, en donde lo que produce el feudo es lo que se necesita para mantenerlo también. ¿Existen esporádicamente ferias? Sí existen. ¿Existe moneda? Sí existe dentro de los feudos, ¿ya? En cuanto a los estamentos, están los vellatores, que son los señores de la nobleza, que tienen la actividad guerrera, los oradores, que mantienen el control ideológico, los sacerdotes, que te dicen, no hagas esto, no hagas lo otro, Dios te va a castigar, Dios te está viendo, esto es pecado, y, por ejemplo, te quieres rebelar en contra del señor feudal. ¿Tú quién eres para rebelarte en contra del señor feudal? ¿No te das cuenta que Dios eso lo castiga, que eso es una afrenta al poder de Dios? Entonces ahí la Iglesia Católica va manteniendo el sistema. No todos están de acuerdo con lo que está pasando con el señor feudal, no todos están de acuerdo con el trato del señor feudal, pero la Iglesia Católica se encarga de llevarte por el camino del bien, ¿ya? Y los laboratorios, que son el pueblo llano, así se llama, pueblo llano, ¿ya? Que son compuestos por los siervos, ¿no? Los siervos de la gleba. Cuando llegan los señores feudales a un terreno y lo conquistan, a veces está con gente, ¿no? Eso viene con todo, uno solo, él conquista todo, la gente y la tierra. En el caso de las relaciones de vasallaje, están el vasallo y el señor feudal. El vasallo es como un señor feudal, pero más pequeñito, ¿no? Más pequeñito, y el vasallo le entrega, es un hombre noble, subordinado al señor feudal, le dice, señor feudal, yo me hago vuestro hombre. Y el señor feudal le responde,
yo os recibo como mi hombre. Esa idea de decirle, yo soy su hombre ahora, es homenaje. Le jura fidelidad, nada puede romper eso. Son un par de tóxicos entre los dos, nadie puede romper esa relación. Y luego está la investidura, que es la recepción del señor feudal. Yo te recibo como mi hombre. ¿Qué le entrega el vasallo del señor feudal? Aparte de su fidelidad, le entrega auxilio, o sea, le da ejército y plata para que pueda conquistar. Y el señor feudal le da a él feudo, o sea, tierra, beneficio, ¿no? Un pedazo. Y también, por supuesto, protección. Por otro lado está el feudo, como lo ves aquí, es la propiedad territorial del señor feudal que está dividido en parcelas, ¿no? Estas parcelas son los espacios para cultivar, que son los mansos donde se cultiva y las reservas que tenemos para poder hacer el cambio, ¿no? Porque la tierra se cansa, entonces tengo tierra para poder hacer los cambios, lo que se conoce como la rotación trienal de la tierra, ¿no? No siempre se puede trabajar solo una parte de la tierra, tengo que tener una tierra descansada para poder cambiar. En cuanto a los siervos, son campesinos adscritos al feudo, ¿no? Ellos siempre van a trabajar en el feudo. Y finalmente tenemos las cruzadas que se definen como campañas militares que se enfrentan a los cristianos y a los musulmanes. Profesores, ¿las cruzadas son una consecuencia del feudalismo? La respuesta es sí. Sí, porque los señores feudales lo que están buscando es tierras. En Occidente ya prácticamente no las hay. Por eso es que las van a buscar. El pretexto es recuperar el Santo Sepulcro, pero tú ya sabes que las causas son otras. La causa es la expansión del sistema feudal, el deseo de la Iglesia Católica por recuperar el prestigio y reunificar el clero, es decir, ya queremos que la gente se olvide de los musulmanes, que se olvide de los cristianos de Oriente, queremos que todo sea una sola cosa, ¿no? Pero no se va a poder, van a mantenerse en su lugar. Están los intereses de los señores feudales por obtener tierras en Oriente, ya te lo dije, y la presión demográfica europea, ¿no? Hay mucha gente en Europa occidental y necesitan más espacio, ¿no? Por eso están invadiendo hacia el otro lado. Y por supuesto la necesidad de abrir nuevas rutas comerciales al Mediterráneo. Son dos campañas las que vamos a ver. La primera, que fue la única que tuvo éxito, es la de Godofredo de Bouillon del 1096 al 1099, donde se recupera el Santo Sepulcro. Ahí nos damos cuenta que el pretexto ese de recuperarlo no era la causa principal, ¿no? Y la tercera cruzada, en donde están Ricardo Corazón de León, Federico Barbarroja y Felipe II Augusto, en donde se hace el pacto con el sultán Saladino y se recupera, se crea una ruta, ¿no? Que va a ir desde Oriente hacia Occidente y que va a generar entonces la aparición del contacto entre estos dos espacios y por supuesto nuevas rutas de comercio que van a abrir las ideas para la aparición del renacimiento urbano y comercial que vamos a ver en la siguiente clase. En consecuencia, se recupera el comercio del Mediterráneo porque ahora hay nuevas rutas, hay un contacto cultural entre Oriente y Occidente. Aparece la decadencia del señor feudal. ¿Por qué? Porque esta relación entre Oriente y Occidente ya no necesita un señor feudal encerrado en un pedacito, sino alguien que pueda velar por la condición de esta ruta, que son los reyes, aumenta el poder del rey y por supuesto se fortalece también el poder de la Iglesia Católica con el rey. ¿Ok? Bueno, chicos, estamos en receso. Bueno, chicos, hasta aquí he llegado la clase del día de hoy. Muchas gracias por haber estado en clase y recuerda que todas las vibras para tu examen este domingo. Chao, chao.